Un saludo a todos los bendecidos y bendecidas que nos escuchan. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un verdadero placer y un privilegio poder compartir con la gracia del Señor su palabra. Y estamos aquí para presentarte perfecto delante de Dios y edificar tu vida y moldearte a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a traer el tema titulado Cristo el Mesías. Cristo el Mesías. Y es un tema muy importante para la iglesia porque el hecho de que Cristo sea el Mesías tiene una trascendencia histórica para la humanidad. Tiene una trascendencia histórica para la iglesia. Porque a través del tiempo, a través de la historia del ser humano, han existido muchos eventos que han transformado la vida del hombre. Han habido descubrimientos grandes, han habido avances muy grandes en cuanto a la historia del ser humano en el aspecto científico, en las ciencias de la salud, en las ciencias de la genética, en la medicina, en la física. Descubrimientos arqueológicos importantísimos para nuestra historia. Pero el evento más grande que ha existido sobre la faz de la tierra ha sido la manifestación del Mesías. La manifestación del Mesías es y será siempre el evento más importante sobre la faz de la tierra. En otras palabras, la manifestación de Jesucristo es y será siempre el evento más importante para el hombre. Y una de las frases que tienen más trascendencia para nosotros la encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Como siempre te invito a que si tienes una Biblia contigo, que tomes la Biblia, vayas a las escrituras y las porciones bíblicas que te menciono para que tú puedas comprobar por la palabra que todo lo que te estamos enseñando está basado en el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que lo único que puede transformar tu vida y la vida mía es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Juan capítulo 1 versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase, esa realidad, ese evento, esa confirmación de Dios a través del Espíritu, es uno de los eventos más importantes para el hombre. Es el evento más importante para el hombre, que es la llegada de Cristo Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente hasta ese momento en la historia de la humanidad es que se podía decir esa frase, que existía una manera de quitar de en medio aquello que nos separaba de Dios, que era la desobediencia del hombre, lo cual nos causaba la muerte física y la muerte espiritual. Hoy en día nos causa la muerte física, pero tenemos la esperanza de que esa muerte no va a tener poder sobre nosotros, porque por la fe en Jesucristo vamos a obtener la vida eterna a través de la resurrección de entre los muertos o de la transformación de nuestros cuerpos. Esa frase que Juan está diciendo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la frase y la realidad y el evento más trascendente para el ser humano. Que por fin ha llegado la solución para el hombre.
que por fin ha llegado el fin del cautiverio al pecado y por el pecado. Otra frase muy importante la encontramos también en Juan capítulo 1 versículo 35, en ese mismo capítulo. Juan capítulo 1 versículo 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué frase más trascendental en la historia del ser humano? Hemos hallado al Mesías. Qué descubrimiento, ¿no? Qué descubrimiento tan poderoso, tan maravilloso es haber hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cristo Jesús es el Mesías de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este momento es un momento histórico. Este momento no es nada más y nada menos que el reconocimiento de Dios encarnado en un hombre llamado Jesús, el Dios eterno y a la vez hombre, 100% Dios, 100% hombre, el Mesías. Ahora, por momento es tan importante. ¿Por qué? Porque era esperado desde hace miles de años. Es más, desde el principio de la creación. Estamos hablando de un cumplimiento extremadamente monumental. Algo que se estaba esperando aún desde Génesis, que Dios ya había profetizado, que iba a venir una simiente, y esa simiente le iba a poner fin a la maldición del pecado y de la muerte. Y ese final está en Cristo Jesús. El final del cautiverio al pecado estaba en Cristo Jesús. Ve conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo declaro y recibo por la fe de que tú te estás bendiciendo a través de este estudio, de esta enseñanza bíblica. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que esa simiente que Dios estaba prometiendo ahí iba a herir, a neutralizar, a destruir a la serpiente. Aunque la serpiente lo iba a herir en el calcañar, quiere decir que iba a ir a la cruz por ese pecado, por esa desobediencia del hombre. Pero al Cristo resucitar de entre los muertos, hirió de una manera final, perpetua, definitiva, la cabeza de la serpiente, destruyó y condenó el pecado en su carne y nos dio libertad del cautiverio del pecado, porque Cristo es el Mesías. Y a la vez Cristo es la simiente de Abraham. Por eso es que Abraham, dentro de la historia de Dios, es importantísimo para nosotros, porque a través de esa simiente vino Cristo, y Él es la simiente de Abraham. Ve conmigo a Génesis 22, 18. Desde el versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En tu simiente, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en esa simiente íbamos a recibir la libertad del cautiverio del pecado, porque Cristo Jesús es el Mesías. Ve conmigo a Gálatas 3:16 y tú vas a ver cómo el apóstol Pablo hace referencia a que la simiente es Cristo, porque no habla de simientes, sino que habla de una simiente. Gálatas 3:16. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron promesas, lo acabamos de leer, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que por la fe en Cristo Jesús íbamos a recibir la justicia de Dios, y íbamos a ser declarados justos, y íbamos a estar justificados delante de Dios y libres del pecado. Esa era la promesa de Dios, y esa es nuestra herencia, porque Cristo Jesús es la simiente, y Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo demostró su señorío en todos los aspectos de su vida, en todos. Él fue Señor sobre las enfermedades, sanando a los enfermos, sanando paralíticos, sanando leprosos, ciegos, resucitando muertos. Él tuvo señorío aún sobre la vida y la muerte. Él tuvo señorío sobre principados y potestades, liberando a cautivos, echando fuera demonios. Él tuvo señorío sobre la naturaleza, calmando tempestades, haciendo que los discípulos pudieran pescar cuando no podían pescar porque no había cosecha. El Señor tuvo señorío sobre la naturaleza, sobre enfermedades, sobre principados, sobre todo. Cristo Jesús tuvo señorío sobre todo mientras estuvo aquí en la tierra, y demostró de esa manera que Dios estaba con él. Cristo demostró su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Cristo es Dios y Cristo es Padre eterno. Ve conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Es importante que tú vayas a las porciones bíblicas que estamos mencionando para que tú puedas confirmar, para que la palabra del Señor se te quede grabada en ese corazoncito y de esa manera tú puedas ser bendecido a través de la palabra y que tú puedas después bendecir a otros a través de la. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es Dios, Cristo es nuestro Padre eterno. Por eso es que las palabras hemos hallado al Mesías son las palabras más poderosas sobre la faz de la tierra.
son las palabras más poderosas que cualquier hombre o mujer en esta tierra puede escuchar. Porque si acepta ese sacrificio en su vida, tienen trascendencias no solamente históricas, sino eternas en la vida de cualquier ser humano. Cualquier descubrimiento, cualquier avance, cualquier cosa en esta tierra puede tener un efecto momentáneo, un histórico. El descubrimiento de una vacuna puede tener una trascendencia muy grande para el hombre, y lo ha tenido, ¿correcto? Vacunas que quitan enfermedades, pero seguimos muriendo. El ser humano siempre va a morir, independientemente de cuán avanzado esté la medicina, de cuán avanzado esté los descubrimientos científicos, químicos. No importa, el ser humano siempre va a llegar a la vejez o morir por cualquier otra cosa, accidente, enfermedades, violencia. Pero Cristo Jesús vino a poner final a ese problema. El Cristo, el Mesías, vino a poner final a la muerte, al poder del pecado sobre el hombre. Por eso es que esto es lo más maravilloso que hay en el universo. Mi hermano, el Evangelio de la gracia te da vida eterna. Nunca vas a morir. Creo que muchas veces pensamos muy poco en esta realidad maravillosa de que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase tiene la trascendencia más grande para ti y para mí. Eso quiere decir que tú nunca vas a morir. Que si tú pones tu fe, tu esperanza, toda tu vida en Cristo Jesús, la eternidad te pertenece. La inmortalidad te pertenece. Lo incorruptible te pertenece. Un cuerpo glorificado y transformado igual que el de Cristo Jesús te pertenece. Tenemos tantas razones para estar humillados delante del Señor, para estar gozosos delante del Señor, para ser agradecidos delante del Señor por todo lo que nos ha concedido. Mira, ve a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Qué lindo es el Señor, qué grande es su evangelio, qué poderoso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mira, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen. Colosenses 1:15. Mira quién es Cristo Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús vino a la tierra y Él era la imagen del Dios invisible. Ve conmigo a Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. El libro de Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi hermano, esas palabras solamente las podía decir el Cristo, el Dios encarnado. Ese Mesías esperado, esa simiente profetizada en Génesis. Esa simiente
prometida a Abraham, porque hasta este momento en la historia del ser humano nadie podía hablar de esa manera y nadie podía haber demostrado su señorío en todas las áreas de la vida del ser humano, solamente Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a Dios sino por Él. Dice el versículo 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuáles obras eran esas? Poder sobre la enfermedad, poder sobre principados y potestades, poder sobre la naturaleza, poder sobre la vida y la muerte. Cristo Jesús es el Mesías y nos vino a traer libertad, libertad del cautiverio del pecado. La máxima prueba de que este caballero, Señor y Dios, llamado Cristo Jesús, era precisamente el Cristo y el Mesías, la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver esa evidencia bíblica. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí el apóstol Pablo nos da una seguridad del poder y la garantía del evangelio, que si nosotros creemos en Cristo Jesús, vamos a ser salvos. Si no, creemos en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mira lo que recibió el apóstol: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es esto: murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día porque estaba profetizado en las Escrituras. Cristo Jesús es el cumplimiento de Génesis 3:15. Cristo Jesús es la simiente de Génesis 22:18 y Gálatas 3:16. Cristo Jesús es Dios mismo. Colosenses 1:15. Isaías 9:6. Cristo Jesús resucitó porque Él es el Mesías y ha quitado el cautiverio del pecado sobre el hombre. Si tú que me estás escuchando nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador de tu vida, yo te invito a que creas en Él como el único Señor y Salvador de tu vida. Yo declaro y recibo de que tú has sido bendecido y edificado con esta enseñanza bíblica. Yo te invito a que si tienes alguna pregunta en cuanto a este tema y a cualquier otro estudio que hayas escuchado en esta página de internet, te invito a que me escribas a preguntas@salvosporlagracia.org.
Yo declaro y recibo y oro al Señor de que Él te da espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que conozcas cuál es la voluntad perfecta del Señor en tu vida. Declarándote bendecido con toda bendición, me despido de ti. Amén.